El señor viceministro de Protección Social, doctor Luis Alberto Martínez Saldarriaga, es odontólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en Administración de Servicios de Salud, magíster en Administración, en Gobierno y en Políticas Públicas. Cuenta con 28 años de experiencia en el sector salud y ha sido gerente de varios hospitales públicos en el departamento de Antioquia. Ejerció como director ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Antioquia, ha sido coordinador de la Mesa de Antioquia por la Transformación del Sistema de Salud colombiano, integrante del Consejo Municipal de Seguridad Social de Medellín, expresidente de la Asociación de Egresados de la Facultad Nacional de Salud Pública y se ha desempeñado como docente universitario. Señor viceministro, adelante, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me bajo por aquí mejor. Bueno, primero que todo, pero creo que llevan un tiempo esperando aquí. Qué pena, venimos de Bogotá a las carreras y necesitamos hacer una reunión previa con los profes. Creo que tenemos mucho trabajo por delante entre la universidad y el gobierno nacional, articulando también todos los esfuerzos que vienen haciendo las entidades territoriales, el distrito, el departamento, todos los municipios del valle. Y también un reto mayor que les planteaba a los profes y es cómo poder fortalecer otros departamentos que no tienen las capacidades que tiene el valle. Ahí hay un reto mayor en búsqueda de poder avanzar en un desarrollo integral y armónico a nivel nacional. Ese es un reto mayor que tenemos. Desafortunadamente, en estas 3 décadas hemos visto cómo en salud, sobre todo en la prestación de servicios de salud, se han abierto más las brechas. Los que alcanzamos a trabajar en el estigmatizado Sistema Nacional de Salud, pudimos reconocer que había una forma de trabajar distinta, donde no había miramientos de que una persona estaba o no afiliada, tenía capacidad de pago o no la tenía o no tenía, y donde había una articulación mejor de los servicios, ¿cierto? A pesar de que no había la tecnología que hoy existe, las capacidades que hoy existen, sobre todo en la alta complejidad. A pesar de eso, veníamos en una senda de disminución de las tasas de mortalidad materna, de las tasas de mortalidad infantil, que se detuvieron cuando empezamos a implementar este sistema. Y eso es la evidencia que existe. Y obviamente hemos ganado mucho en este Sistema General de Seguridad Social en Salud, logros que tienen mucho que ver con la presión permanente de las altas cortes, en especial de la Corte Constitucional, que ha venido a través de múltiples sentencias, de autos, de órdenes, tratando de que los diferentes gobiernos nacionales transformen el sistema de salud en uno que contribuya de manera universal al cuidado integral de las personas, a la garantía del derecho, ¿cierto? Ahí hay, digamos. Y entonces, en este contexto, pues hoy tenemos alrededor de 7,5 puntos a 8 de Producto Interno Bruto que se invierte en salud. En el Sistema Nacional de Salud, en el ejercicio más optimista, llegamos a tener 2,5. Es decir, hemos triplicado el gasto en salud en este tiempo. No obstante, esos recursos que son muy importantes y que a nivel global nos ponen en la media de países, pues obviamente tiene muchas dificultades en cómo se asignan esos recursos a las necesidades. Y ahí es cuando se generan estas brechas que les comentaba. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy apasionante, que tiene que ver con la organización de los servicios, con la armonización de la provisión de servicios, una de las competencias que debe ejercer la función rectora en cualquier sistema de salud. Hay una función de rectoría y de gobernanza y que desafortunadamente nuestro sistema se la entregó al mercado, como lo vamos a ver enseguida. Y de ahí pues parte también pues muchas de las dificultades que tenemos. Y vamos a mirar también quienes me invitaron me plantearon también venga, y trate de responder algunas inquietudes que están en el ambiente y sobre todo una muy importante donde la universidad
nos va a ayudar mucho, que es en el proceso de tránsito. Entonces también separamos un espacito para hablar de eso. Vamos a hablar inicialmente de unas fallas estructurales que tiene el actual Sistema General de Seguridad Social en Salud y los efectos que producen estas fallas. Vamos a revisar cuáles son los paradigmas en tensión que hoy hay en el país y por qué es tan difícil dar un tránsito hacia un aseguramiento social en salud. Pero también nos vamos a concentrar un poco en cómo avanzar en garantizar facilidades del acceso de la población a los servicios a través de territorializar el país, cómo la atención primaria en salud, el primary health care, ha venido avanzando, se ha venido renovando y hoy se considera a las redes integradas e integrales como uno de los productos tangibles y visibles, de eso que hay veces parece como tan etéreo de qué es la atención primaria. Pues hay un sustrato que hoy nos ofrece las redes integradas e integrales y luego responderemos a algunas inquietudes presentadas en los debates, en especial lo que tiene que ver con la transición. No me voy a concentrar en todas estas, aquí les pues queda la presentación, esto tiene un soporte también en prosa, está gran parte de esto en los anexos técnicos que hacen parte de la exposición de motivos del proyecto de ley 339 que fue aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara y en la plenaria de la Cámara y que prontamente empieza su tránsito en la Comisión Séptima del Senado, en el tercer debate, y aspiramos a que antes del 20 de junio, cuando termina la actual legislatura, pues salga aprobado como ley de la República. El servicio público esencial en salud, que está consagrado en nuestra Constitución, ha hecho un tránsito muy importante en estas 3 décadas, y es que vía la jurisprudencia y vía también lo que se denomina el bloque de constitucionalidad, donde están incluidos los tratados internacionales en los cuales nuestro país hace parte, más la ley estatutaria en salud, pues ya consideran que la salud es un derecho humano fundamental. Y los derechos fundamentales tienen varias características, varios principios. El más importante es que hay que garantizárselo a todos los residentes del país, independientemente de su capacidad de pago, independiente de que unos somos un poquito más negritos que otros, o que vivimos en el área rural o en el área urbana. No obstante, nuestro sistema nos segmenta, nos divide, nos discrimina según la capacidad de pago. Entonces, según la capacidad de pago, hay unos que tenemos una relación laboral y estamos afiliados al régimen contributivo. Una vez el régimen contributivo, hay una población que no tiene capacidad de pago, que la encuestamos y que los más pobres y vulnerables los afiliamos a una EPS del régimen subsidiado. Y en el anterior gobierno se idearon otro segmento que se llama contribución solidaria. Las personas que no son tan pobres, pero que no, tampoco tienen un ingreso continuo. Entonces se les mete la mano al bolsillo para que contribuyan solidariamente. Son personas que hacen el aseo en las casas, vendedores ambulantes, conductores de vehículos que el dueño del vehículo no les paga la seguridad social. Esas personas que tienen algún ingreso pero que no es continuo, le estamos metiendo la mano al bolsillo para decirle, venga, contribuya. Y cuando no contribuye, le suspendemos los servicios de salud. Pues obviamente un derecho fundamental donde hay una intermediación, donde media nuestra capacidad de pago, pues dista mucho de esa universalidad, ¿cierto? Y tenemos una discriminación adicional a esos 3 grandes segmentos y pudiera haber un cuarto, que es los que tienen más capacidad de pago que compran una póliza privada, una medicina prepagada. Pero al interior de cada de esos segmentos hay otra discriminación. Entonces, la atención de la población hoy depende de qué tan bien financieramente esté el asegurador, esté la EPS. Entonces, afiliados a EPS que están aquí presentes en el Valle, ahorita hablábamos con los profes, EMSANAR y ASMEDSalud, tienen peor atención. O sea, hay una discriminación adicional. Depende de qué tan bien financieramente esté mi EPS para que me atiendan bien o me atiendan mal. Eso obviamente no es un derecho humano fundamental que se le debe garantizar a todos los residentes del país. Y esa es una falla estructural de nuestro sistema. Y hay otra falla estructural que tenemos, es la fragmentación de los servicios. Y esta fragmentación de los servicios empieza porque la gestión de los riesgos colectivos, lo que tiene que ver con el control de los determinantes sociales y económicos, con la nutrición, con la educación, con tener una vivienda digna, con el agua potable, etcétera. La gestión que proviene de esos determinantes, la gestión de los riesgos colectivos, se le entregó a las entidades territoriales, a municipios y departamentos.
Y la atención individual, la gestión del riesgo individual, se le entregó a la EPS. Y entonces ahí ya tenemos una primera fractura, porque esto en salud pública, esto es indivisible. Sin embargo, aquí, pues, nos dividen la gestión del riesgo entre entidades territoriales y aseguradores. Y tenemos muchos problemas con eso, porque hay un esfuerzo de municipios, de departamentos, en algunos programas de gobierno que dicen voy a hacer atención primaria. Una de las interpretaciones de atención primaria, hacer equipos básicos y los voy a financiar con los recursos del municipio o con los recursos del departamento. Pero resulta que esos equipos que van a las casas tienen una limitante, no pueden atender la persona de manera individual. No le pueden poner la vacuna al niño, no le pueden hacer el control a la materna, porque esas actividades son de la EPS. Entonces, en salud pública, los salubristas nos enseñan que hay unas premisas. Una, cero oportunidades perdidas. No sé si tengo el equipo multidisciplinario, el equipo básico en un hogar, en una escuela, haciendo la gestión de los riesgos colectivos, pues también tengo la posibilidad de atender al paciente de manera individual. Nuestro sistema empieza ahí a decir, no, no lo puede hacer. Tiene que esperar a que venga la EPS. Y adicional a esto, pues la fragmentación se da en que cada uno de los hospitales y clínicas, centros de salud y demás, es una isla que compite con el otro, que se desarticula. Entonces, en las ciudades hay unas áreas de 2 a 5 kilómetros. Piensen aquí en Cali, donde se concentran los servicios de mediana y alta complejidad, de segundo y tercer nivel. Piensen en esa área donde casi que cada cuadra hay un prestador, hay una clínica o un hospital de segundo o tercer nivel. Ya es un problema que estén concentrados. Entonces eso se justifica en el POT, en el EOT, bueno, hay una justificación, pero alrededor en la periferia no hay esas capacidades. Entonces la gente dice, no, es que tenemos el mío aquí en Cali o el metro en Medellín o el Transmilenio en Bogotá, entonces vaya que allá, no, muchas veces la gente no tiene recursos para ir a un centro de atención especializado. Entonces tenemos unas barreras de acceso ahí. Pero lo más importante y lo más crítico, digamos, aquí no es que estén concentrados, que ya es un problema, sino que así estén concentrados en escasos metros, no se hablan entre sí, compiten. Entonces yo salgo de uno de esos prestadores de servicios de salud con una orden para un especialista que la puedo hacer a la cuadra y no tengo que ir a la EPS para que la EPS me dé la autorización y luego empezar a llamar algunos días del mes para que me den la agenda. Y bueno, obviamente este es un sistema muy fragmentado que tiene muchas barreras de acceso, no solamente la económica, la geográfica, las administrativas, como estas. Entonces, obviamente eso va en contra de la continuidad en la atención, ¿cierto? Y que obviamente tengamos unos indicadores que, por decirlo de una manera suave, tienen muchas oportunidades de mejora. Entonces, tenemos mucha incidencia de cáncer, tenemos una mortalidad evitable que sigue incrementándose porque hay un sistema que nos pone estas múltiples barreras. Y todo esto ha traído consigo también que haya una debilitación de las capacidades de las entidades territoriales y del orden nacional, que el diseño del sistema hizo que esa función rectora se convirtiera en un modulador. Entonces, el Estado es un modulador y deja que las fuerzas del mercado sean las que hagan la regulación, las que asignen los recursos, las que organicen los servicios. Entonces, hemos visto cómo, por ejemplo, se vienen cerrando desde hace ya mucho tiempo los servicios de atención materno-infantil, porque no son rentables financieramente, ¿cierto? Entonces, la organización de los servicios se la entregamos a qué tan rentable o no, no a la necesidad, sino a la compraventa de servicios. Y producto de unas leyes que se han implementado en nuestro país, una muy importante, un acto legislativo. Un acto legislativo es una especie de remiendo, perdónenme la expresión, que se le hace a la Constitución. Entonces se modifican dos artículos de la Constitución en el periodo del expresidente Pastrana, 98-2002, por indicaciones del Fondo Monetario Internacional, y esa modificación que se le hizo a la Constitución trajo consigo que se le mandaran menos recursos a municipios, a departamentos, a distritos, para salud, educación y otros sectores. Entonces hay una disminución de recursos. Y adicionalmente, en salud, de cada 100 pesos que deberían llegar a los municipios, a los departamentos, 87 se los damos a las EPS del régimen subsidiado.
en lo que se denomina unidad de pago por capitación. Y entonces lo que llega al territorio son 13 de cada 100. Nada, ¿cierto? Entonces ahí tenemos también una desfinanciación de las entidades territoriales y obviamente una pérdida de capacidades. Adicional a eso salió una ley, la ley 617, y esta ley trajo consigo una regla fiscal para que los departamentos y distritos no pudieran crecer en su planta de cargos. Entonces ahí viene otro efecto, la vulneración de las condiciones laborales que se da en las mismas entidades territoriales. Entonces hoy ya estamos a 20 y pico, 29, ya está acabando el segundo mes del año. Hay muchas personas que se necesitan trabajando en las secretarías de salud, de educación y tal, pero no están trabajando porque no las han contratado, porque no hacen parte de la planta de cargos. Y una cosa similar sucede en los hospitales públicos. Los hospitales públicos vienen deteriorándose por políticas del Estado. Aquí en Cali hemos tenido pues unas oleadas. Es como una especie de enfermedad crónica que tiene sus periodos de exacerbación y de remisión, ¿cierto? Con varios hospitales intervenidos en Ley 550, con las personas tercerizadas, con los denominados contratos basura. Entonces, esto es un efecto también de ese adelgazamiento que se ha dado en nuestro país y que ha marchitado y ha restringido el crecimiento de la red pública hospitalaria. Una atomización de los recursos. Hoy, por fortuna, recogemos los recursos, hacemos el esfuerzo vía las cotizaciones del sector salud, vía los impuestos, y esos recursos se los entregamos a la ADRES. Pero la ADRES luego se lo entrega a las EPS o lo manda por giro directo a hospitales y clínicas, y ahí le perdemos el control. Y entonces ya depende del buen juicio del ordenador del gasto, gerente de hospital, público o privado, de EPS, alcalde, secretario de salud, etcétera, que con una firma autoriza o no autoriza el pago de enormes recursos. Entonces muchos que defienden este sistema dicen, "No, es que si hubiera más inspección, vigilancia y control". Difícil, difícil un control con esa atomización de recursos por por todo el país. Muy bien, la compraventa de servicios, que enseguida hablamos un poquito más de eso, el constreñimiento a la autonomía de los profesionales, un sistema de salud con un modelo curativo, enseguida profundizamos un poco más en eso, las debilidades de las condiciones laborales y un trazador, y es tomar la garantía del goce efectivo del derecho, pero limitado a la sostenibilidad financiera. Entonces ustedes dirán, pero eso es una cosa obvia, si no hay plata, ¿cómo vamos a garantizar? Sí, pero aquí el tema es que la sostenibilidad financiera es muy necesaria, es esencial, pero no como finalidad, sino como medio, como instrumento, porque la finalidad en un Estado social de derecho es garantizar la satisfacción de necesidades, contribuir a la garantía de derechos, no al contrario, ¿cierto? Entonces ahí hay una lógica distinta. Y entonces esto nos ha traído estos mapas que son los mapas de la desigualdad, y es como una especie de ciclo vicioso. Aquí en este mapa de la izquierda, este es un corte que hicimos a mayo del año pasado, hay una escala donde los departamentos más verdes son los que más recursos per cápita reciben y los departamentos más amarillos son los que menos reciben. Y entonces uno se pregunta, venga, ¿por qué el Chocó recibe menos que Antioquia? ¿Será que tiene menos necesidades? No, no tiene menos necesidades, sino que tiene más oferta Antioquia. Entonces consume más servicios. No es que sea más enfermo, sino que tiene más acceso. Y a la vez tiene mejores resultados en salud. Este es un ciclo vicioso. La fórmula de calcular, la forma con que se calcula la asignación de los recursos, que tiene una relación asegurador-asegurado, ¿cierto? La UPC, que está en boga por estos días, pues la forma de calcular tiene dos variables importantes: frecuencias, es el número de atenciones, y el costo de esas frecuencias. Entonces, donde más se consume, más recursos se mandan. Entonces, estamos en el ciclo de la desigualdad que nos ha abierto las brechas que ya comentábamos. Adicional a eso, pues los recursos que se le entregan a las empresas promotoras de salud, estas empresas deben cumplir con unos indicadores de solvencia financiera, con lo cual el Estado pues puede monitorear si esos recursos están siendo bien o mal utilizados. Es cosas que tienen que ver con el capital mínimo,
con la inversión de reservas técnicas, un término que está de moda ahora, después de un informe de la Contraloría que dijo que solamente 5 EPS de las 27, 28 están cumpliendo con ese indicador, el resto no, ¿cierto? Pero esto no es una cosa de ahora, esto viene desde hace mucho tiempo. Y cada uno de estos decretos que ustedes ven ahí ha tratado de flexibilizar el cumplimiento de esos indicadores. Y hay varios hitos. El decreto 574, dio 7 años para que las EPS cumplieran con esos indicadores. 7 años que se vencieron en el 2014. O el 2014 sale otro decreto otorgando otros 7 años. Y adicional a este decreto, sale un decreto el 2117 y este decreto crea una figura, la reorganización institucional, que una EPS se puede reorganizar en otra. Y luego sale este otro decreto, 718, y dice, esa reorganización de una EPS en otra puede ser parcial. Y esos decretos, esos últimos 3, se construyeron al amaño de Salucop en liquidación. Salucop en liquidación mandó a hacer esos decretos. Y eso se los digo con tanta claridad porque eso está consignado en un fallo del Consejo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que cuentan cómo se hicieron esos decretos bajo las indicaciones de Salucop en liquidación. Y ya sabemos qué pasó con Salucop, qué pasó con Café Salud y qué pasó con Medimás, ¿cierto? Pero esos decretos siguieron ahí vigentes. Y los últimos decretos de esta misma línea fueron estos últimos 3 en la última semana del gobierno anterior, tratando de flexibilizar estos indicadores, de dar más tiempo. Y esto ha tenido unos cuestionamientos. Uno, a través de unas cosas que llaman memorandos de advertencia, jalones de oreja que hace la Contraloría al gobierno nacional. Entonces, en su momento, en uno de esos memorandos de advertencia, la Contraloría cuestionaba ese incumplimiento de ese decreto que veíamos por allá y decía, mire, así usted baje el requisito, eso es una cosa artificial, ¿cierto? Eso es como si a la universidad cualquier día le dice el Ministerio de Educación, no, ya usted no haga los 4 semestres en este programa o los 8 semestres o los 12, no, bájelo a la mitad y ya con bajar el requisito mejora la calidad. No, ¿cierto? Aquí es una cosa parecida. Entonces le bajan el requisito a la EPS, le dan más tiempo y obviamente lo que se aumentan son las quejas, reclamos, la negación de servicios, todo lo que son las carteras hospitalarias, ¿cierto? Eso no es benéfico. Y luego el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en esos decretos plantea, mire, con este decreto se vulneraron los derechos e intereses colectivos al patrimonio público y al acceso al servicio público esencial en salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna. E insta al gobierno nacional a derogar ese decreto. Entonces, hemos hecho normas para beneficiar de alguna manera pues la intermediación financiera. Y aún así, pues hoy tenemos que de 157 EPS que hubo autorizadas en su momento, desde el 94 hasta el 2022, se han liquidado 129 y hoy tenemos 28. Y hoy tenemos 28 donde, según el informe de la Contraloría, no cumplen sino 5. ¿Cierto? O sea que este es un tema que viene de hace rato, ¿cierto? Que lo que se ha hecho es contemporizar la crisis, ¿cierto? Yo no sé cuántas veces ustedes escucharon aquí que el HIV estaba en crisis, que estaba en paro, que cada uno de los hospitales iba a ser intervenido, que no le pagan a los empleados, que hay un estrés porque los van a tercerizar, bueno, etcétera. Esto no es una cosa nueva, que tenemos 2 EPS aquí intervenidas. Y esto tiene unas causas raíces. Dentro de las que hemos identificado, hay una que la denominamos la trampa de la mercantilización, ¿cierto? Y es que le entregamos a la compraventa de servicios unas funciones que son indelegables del Estado. Aquí, entonces, aquí esto subyace lo que llaman los economistas una teoría de juegos competitivos, donde tenemos dos actores principales, una EPS y un hospital o una clínica, que tienen un deber y es ejecutar unos recursos para brindar un plan de servicios, medicamentos, cirugías, etcétera. Entonces aquí hay una ecuación que se plantea perfecta. Hay unos recursos para que cubren unos servicios. Y entonces nos trajimos del sector asegurador comercial una terminología. Entonces, asemejamos la unidad de pago por capitación a una prima de aseguramiento. Entonces, los que tienen vehículo, cada año pagan un seguro. Eso que pagan se llama prima de aseguramiento, para que el asegurador
cubra unos siniestros, que el carro se choque, que se lo roben, etcétera. Entonces nos trajimos todas esas teorías a un sistema de seguridad social y creamos una relación individual entre el afiliado y su EPS, ¿cierto? Pero con recursos públicos, una relación privada, pero con recursos públicos. Y entonces a la EPS le damos el rol de asegurador. Y ese rol de asegurador, en esta teoría de juegos competitivos, la idea es generar unos estímulos contrarios que van en esta dirección. Y entonces, en teoría, esto va a producir un equilibrio financiero. Pero en la práctica eso no se ha dado así, porque el sistema de salud no se comporta como un mercado de otro sector. Entonces aquí el asegurador contiene costos porque tiene un estímulo a que de lo que le sobre aquí, pues tenga su utilidad, ¿cierto? Es como el asegurador del carro. Yo tengo un carrito, hace 5 años no le reclama el seguro. Esa plata que año tras año le estoy dando, eso se quedó el asegurador con él. Entonces aquí es un estímulo similar. Lo que no se utilice, la EPS de ahí saca sus utilidades. Entonces, claro, hace una contención de costos y nos hemos inventado pues unas cosas muy eruditas y esto está soportado teóricamente, ¿cierto? La compra inteligente, cómo la EPS le compra los servicios al hospital o la clínica, ¿cierto? El hospital o la clínica vende atenciones de parto, vende cirugías, vende medicamentos. Y cuando la EPS le paga, él puede pagar al médico, a la enfermera, puede seguir pagando los proveedores, ¿cierto? Así funciona nuestro sistema de salud. Y obviamente entonces esto nos ofrece múltiples barreras de acceso, las autorizaciones, etcétera. Y al otro lado, las IPS, los hospitales y clínicas, como cualquier empresa, en administración le enseñan a uno que las empresas tienen tres objetivos. Hace unos añitos nos inventamos un cuarto, pero los tres objetivos de las empresas son ser rentable, ser sostenible, crecer y el último, diferenciarse. Para poder cumplir con esos objetivos hay que ser muy productivo, hay que vender y en el sistema nuestro hay que facturar. El hospital tiene que facturar. Entonces ustedes habrán escuchado periódicamente cuánto es la cartera, cuánto es la deuda que tienen los hospitales del Valle y el desgaste es en ese. ¿Cuánto es la deuda, cuánto es la cartera? Claro, buscando la sostenibilidad financiera, porque a los hospitales públicos también se incluyeron en esta lógica mercantil, que tienen que vender servicios y tienen que ser rentables, y si no los incluyen en programas de saneamiento financiero que les van supeditando, que los hacen que vulneren las condiciones laborales y que no los dejan crecer, ¿cierto? Entonces, por eso venimos cerrando centros de atención, puestos de salud, porque no son rentables financieramente, ¿cierto? Entonces ahí está una pregunta. ¿Los hospitales públicos son para generar rentas o son para cuidar a las personas? ¿Cierto? Ahí hay una lógica distinta, ¿cierto? Pero nos metieron en eso, también a los hospitales públicos. Entonces, en esta, digamos, en esta lucha, pues hay otros actores que ayudan, que hacen sinergia con estos. Uno tradicional es el gobierno que le ayuda a las EPS, porque el gobierno ha tenido a las EPS como un instrumento de política pública para que le ayude con la sostenibilidad financiera. Entonces, ustedes habrán escuchado algunos críticos de la reforma que dicen, y entonces, ¿quién va a ejercer el control de los costos y gastos? ¿Quién lo va a hacer? Entonces, a ver, aquí nos vamos a quebrar, porque entonces aquí todos los hospitales y clínicas se van a poner a facturar, y si no tienen un control de la EPS que contiene casos, entonces el Estado se va a quebrar, dicen los críticos del sistema. Claro, porque el gobierno le ayuda con unas cosas que unas son válidas y que son necesarias, por ejemplo, el control de precios de medicamentos, pero hay otras que no. Copagos, la contribución solidaria, estas son barreras de acceso económicas, ¿cierto? Y muchos de ustedes les habrá tocado que tienen que pagar un copago para un medicamento y hacen cuentas y es mejor comprarlo en la farmacia, porque le sale más barato en la farmacia que pagarle a al distribuidor farmacéutico de la EPS con ese copago. Normas de transferencias del riesgo, bueno, etcétera. Y al otro lado, también tenemos unos actores que hacen sinergia y que también elevan los costos y gastos. Uno, que está quebrando a la mayoría de sistemas de salud del mundo, que es el denominado complejo médico industrial. Entonces, los laboratorios invierten en innovación, en investigación, generan nuevas tecnologías. Eso
los soportan con, con patentes, producto de toda la investigación que se hizo, y entonces imponen el precio en el país de unas marcas, ¿cierto? Y esto hace sinergia con la judicialización del derecho. Entonces, como hoy tenemos un derecho humano fundamental, pues el incremento de tutelas, y esto hace sinergia, y ha hecho sinergia en otros periodos, por ejemplo, en el cartel del Fosiga. Se acordarán por allá un episodio muy maluco, perdónenme la expresión de nuestro sistema, se pusieron de acuerdo algunos funcionarios del ministerio con unos de hospitales y clínicas, de EPS, y saquearon el Estado. Y adicional a eso, luego se ponen de acuerdo 14 EPS y se cartelizan. Cartelizarse es ponerse de acuerdo unas empresas que en teoría deben competir en un sector, no compiten, sino que se ponen de acuerdo. Pues estas EPS agremiadas en ASEMI se pusieron de acuerdo en negar servicios, en negar medicamentos que se les estaban pagando por la UPC, diciendo, no, esto no me lo están pagando, esto está por fuera del POS, en su momento, del Plan Obligatorio de Salud. Entonces lo que hacía la población era reclamaba mediante una tutela y el juez le decía a la EPS, entréguele el medicamento, hágale la cirugía y recóbrele al FOSIGA. Y realmente se estaba cobrando 2 veces porque ya se la había pagado. Eso que les cuento así como una anécdota, pues fue sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Y a cada uno de los representantes legales de 14 EPS los multó. Eso lo reiteró el Consejo de Estado el año pasado, como en septiembre, octubre. Entonces, aquí ha habido trampas también con el sistema. Entonces, si no salimos de esta lógica que por un lado pone barreras de acceso y por otro lado genera atenciones muchas veces que no son pertinentes y se dan términos como el encarnecimiento terapéutico. Pacientes de 90, 100 años en una unidad de cuidados intensivos lleno de tubos, pero todo el mundo facturando alrededor, todos los ólogos, el oncólogo, el radiólogo, etcétera, ¿cierto? Con pocas expectativas de vida. Entonces, si no salimos de esta trampa de la mercantilización, pues no vamos a hacer, porque hoy el centro del debate es la cartera, la factura, ¿cierto? Ahora, después de 30 años, estamos concentrados en las reservas técnicas. Pues a ver qué tan asegurador es el que supuestamente es asegurador, que no tiene esos recursos para responder. Muy bien. Y este juego, esa teoría de juegos competitivos, unos pierden y otros ganan. Y entonces, esta es una diapositiva que nos mostró el gobierno anterior, el Superintendente Nacional de Salud anterior, el doctor Fabio Aristizábal. Entonces, él decía, mire, en el 2018 cogimos a las EPS con menos 8.5 billones de pesos de patrimonio adecuado, margen de solvencia negativo, menos 8.5 billones de pesos. Y decía el doctor Fabio que con las liquidaciones que hizo el gobierno anterior, que liquidó alrededor de 13, 14 EPS, pues esto quedó en menos 2.1 billones, menos 2.1 billones, es decir, hubo una mejora, que si no se hubieran hecho las liquidaciones, esto hubiera deteriorado mucho más y hubiera llegado a menos 10 billones. Entonces él decía, aquí hubo un ejercicio de saneamiento porque se sacaron 13, 14 EPS y entonces esto mejoró. Pero cuando miramos al otro lado, ¿cuáles son las cuentas por cobrar de hospitales y clínicas a EPS? Dir, ¿cuánto es la deuda de las EPS a las IPS? Pues en el mismo corte eran 15.4 billones de pesos en el 2018. Y en el 2021, 20.7. Es decir, se aumentó el 34-35%. Entonces, lo que se muestra por aquí como una mejora, pues aquí produce un efecto contrario. Claro, lo que ganan unos los pierden otros en esta teoría de juegos competitivos. Entonces, si no salimos de ahí, obviamente no vamos a avanzar. Muy bien, ¿cuáles son los paradigmas que están hoy en tensión? Pues hoy nuestro sistema está basado con un enfoque individual, curativo, que hace énfasis en la atención episódica de eventos agudos. Sobre todo, hemos normalizado situaciones que no deberían ser. La más evidente es validar que la puerta de entrada al sistema son las urgencias de los terceros niveles de atención, de los servicios más especializados. Entonces vivimos en un constante colapso de los servicios de urgencias de los terceros niveles, públicos y privados, el Valle del Lili aquí, el HIV, congestionados los servicios de urgencia, eso no es normal. Allá debería llegar pues ya la realmente emergencia, ¿cierto? Pero cuando estudiamos qué está llegando allá, entre el 40 y el 50% de las personas que llegan allí, los pacientes, son personas que no se atendieron prontamente, que no se les entregó el medicamento a tiempo, que no han tenido la cita con el internista, que no se le ha hecho la cirugía. Y entonces, claro, el proceso de salud y enfermedad no entiende de sistemas, va progresando la enfermedad.
y entonces el paciente se va a solucionar su problema donde más posibilidades tenga. Hoy nos centramos en llenar las camas porque ahí hay más ventas, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto fue su ocupación? Entonces, que fue el 90%, el ciento y pico por ciento, claro, porque ahí hay más enfermedad, basado en la competencia en los actores, fragmentados, segmentados según la capacidad de pago y con múltiples barreras de acceso. ¿Qué estamos planteando en el proyecto de ley? Pues no solamente tener ese enfoque individual que es esencial, poder identificar en cada persona cuáles son sus necesidades y satisfacerlas, sino avanzar en un enfoque familiar y comunitario, más promocional y preventivo, y poder predecir ahora con toda la analítica de datos que podemos tener, poder predecir de qué se va a enfermar una población y poder anticiparnos y poder hacer unas inversiones estratégicas para poder anticiparnos a esas potenciales enfermedades. Y el énfasis debe ser en la continuidad del cuidado, en garantizar ese cuidado integral y ese cuidado en el sitio más adecuado, preferentemente en entornos extrahospitalarios. Nuestro sistema se ha concentrado en los hospitales. No, resulta que los riesgos están es en el hogar, están es en la escuela, en el trabajo. Allá es donde tenemos que hacer un esfuerzo, porque en el hospital es cuando ya estamos ya con una patología, basado en la cooperación entre los actores, con redes integradas e integrales, garantizándolo a todos los residentes del país. Entonces traemos esto que nos gusta mucho mostrar de este médico español que hace un paralelo, hace una analogía entre el fenómeno del radar y nuestro sistema basado en un modelo biomédico. Entonces, en nuestro sistema, el paciente aparece, el paciente es tratado entre comillas, el paciente es dado de alta y el paciente desaparece. Somos un sistema reactivo que nos enconchamos en las cuatro paredes del hospital y esperamos que lleguen los enfermos. Lo que persigue el sistema de salud basado en el aseguramiento social con un modelo de atención preventivo y predictivo y resolutivo es tener a las personas siempre dentro del radar. Entonces, para eso hay que organizar y hay que identificar en cada territorio cuáles son esas necesidades para poder acompañar a las personas en el proceso de mantenerse saludables. Entonces, hoy tenemos esto, múltiples barreras de acceso, donde la gente busca mucho las urgencias, pero que no hay una coordinación entre los diferentes prestadores. Y hay, pues, ya modelos evolucionados. Esto nos propone la Organización Panamericana de la Salud, donde hay que garantizar la accesibilidad. Esa es una prioridad, donde la idea es tener una base poblacional y geográfica, hacer un financiamiento per cápita ajustado a los riesgos. Y ajustado a los riesgos quiere decir que necesitamos identificar los menores de un año, las mujeres en edad fértil, los mayores de edad, las mujeres y los hombres que viven en un territorio, porque de ahí depende qué se va a enfermar, qué se puede morir una población. Y de ahí depende el perfil epidemiológico. Entonces, identificando esas necesidades, podemos organizar un sistema de salud, unos servicios de salud obviamente más adecuada. Coordinar los proveedores, hacer alianzas estratégicas, gestionar conjuntamente los riesgos, dar cuentas de lo que se está haciendo, avanzar en sistemas de información. Hoy tenemos muchas posibilidades de que nos brinda la tecnología en citas, en poder avanzar en quitar todas esas múltiples barreras de acceso. Y hay un punto nodal, que es la territorialización. Entonces hicimos un estudio que ahorita les decía a los profes, que también vamos a ver si lo validamos con la experticia que tiene la universidad, donde la idea fue identificar en cada uno de los municipios del país cuáles son las necesidades, pero no solamente en salud, en servicios financieros, en cultura, en recreación, en educación, etcétera. Identificando en cada municipio esas necesidades, también identificamos las capacidades. Entonces, si yo vivo en Jumbo, ahí tengo unas posibilidades de satisfacer unas necesidades, pero puede que si yo me quiero especializar en robótica, allá no tendré esa posibilidad. Tengo que ir a otro lado, ¿cierto? Entonces, con base en esa caracterización, organizamos unos clústeres, unas agrupaciones de municipios, que incluso tienen también una lógica de los modos de producción, ¿cierto? De la forma de vivir, de la idiosincrasia, de la cultura y que de alguna manera el sector salud hoy la desconoce. Sirve para otros servicios, pero para el sector salud no, porque el sector salud está desterritorializando la atención, saca a la población de su entorno y se lo lleva a centros urbanos. Entonces tenemos en los municipios
en especial los de categoría quinta y sexta, que son la gran mayoría del país, unas ambulancias, esperando que llegue el enfermo para mandarlo para la capital. Y entonces ahí, obviamente, las capacidades se han venido perdiendo. Entonces, estas son estructuras funcionales basadas en la cooperación, la coordinación y la integración, donde se articularán ¿y harán qué? Pues obviamente diseñar y aplicar las políticas públicas adecuadas al territorio, focalizar y priorizar la inversión para avanzar en el cierre de brechas, coordinar los agentes de cada territorio, se definen utilizando criterios de organización de tipologías de municipios, distritos, ajuste de modelos de territorialización basados en distancias entre municipios o distintas tipologías. Hicimos también un recorrido de cuáles son las mejores vías y la mejor forma de comunicar un municipio con otro. En algunas partes es terrestre, en otras son fluviales, por ejemplo, aquí en el litoral pacífico, en otras son aéreas, en el Amazonas, por ejemplo. Entonces tenemos todo eso dibujado, hay una base de datos muy potente detrás de esos, también basados en unos algoritmos, ¿cierto? Y unas formas de identificar mejor esos agrupamientos. También validar las divisiones territoriales basadas en las distancias, criterios a partir de los cuales se definen también los territorios donde ha transcurrido la violencia de este país. Y entonces hoy tenemos una aproximación a que estas serían 10 regiones del país y 97 subregiones y o provincias. Y entonces tenemos que hacer una validación con el territorio. Entonces le decía ahorita a los profes que necesitamos validar lo que hicimos para acá, para la región, y para mirar estas subregiones que hay aquí al interior, si sí son o no son, ¿cierto? Para mirar a ver cómo podemos territorializar, ¿cierto? Incluso por fuera de los límites municipales y departamentales, en muchos municipios uno pasa un puente y está en el otro municipio. Resulta que en el otro municipio tiene el centro o el puesto de salud más accesible, pero no lo pueden atender, tiene que ir a dar la vuelta hasta el área urbana. Eso no tiene mucho sentido. Igual pasa en departamentos. Es cómo generamos unas áreas de gestión sanitaria que faciliten el acceso. Muy bien, aquí está, este es un ejemplo de la región Caribe, donde hay 5 subregiones y donde aquí, por ejemplo, en la centralidad de Río Hacha, pues va a acompañar el desarrollo de estos municipios. Como les digo, esto se va a validar con cada uno territorio. Y entonces, ¿cómo organizamos las redes integradas e integrales? Pues primero identificando en las personas cuáles son esas características. Y ya tenemos muchos instrumentos para hacerlos, pero también en sus familias y en su entorno comunitario, ¿cierto? De qué viven, de qué se enferman, tienen o no agua potable, tienen o no las posibilidades de alimentarse bien, etcétera. Porque todos esos determinantes sociales y económicos inciden en el bienestar de la población y a partir de identificar las necesidades en esos territorios que ya dibujamos anteriormente, pues organizamos una oferta suficiente que empieza a contener un primer nivel de atención fortalecido, que lo llamamos centro de atención primaria. Y este centro de atención primaria pues desarrolla unas funciones de adscripción poblacional, de generar un vínculo con los equipos multidisciplinarios, un vínculo con las familias. Entonces, para conocer a la familia, entonces, algunos de ustedes se acordarán del médico de familia que otrora tuvimos en el país, el que llegaba a cada casa con su maletincito y ya conocía a la señora que había tenido tantos niños, que había tenido un aborto, el señor que era hipertenso, el niño que le faltaba la vacuna, la niña que iba a empezar a menstruar, conocía la familia y entonces lo acompañaba a la familia en su proceso de mantenerse saludable. Eso se perdió. Se perdió porque ya hubo una intermediación que obviamente se interpone entre el médico y el paciente y la familia. Entonces, la idea es cómo recuperar esa afiliación para que este equipo pues ayude a mantener sana esta familia. Y cuando se identifique una posible patología, de una empiece a resolver los problemas que tienen. Entonces, estos equipos se conforman según las necesidades del territorio. Entonces, en algunos territorios tenemos más dificultades, digamos, problemas de salud mental, tenemos problemas de nutrición. Entonces, dependiendo de esas necesidades, se conforman esos equipos. Puede que no haya más psicólogos, más nutricionistas, ginecostetras, internistas, etcétera. Y esto se complementa con unos nodos que hacen parte de la red, donde hay hospitales, clínicas, instituciones sociosanitarias
que tienen un mayor nivel de especialidad. Y estas flechitas en doble sentido son mecanismos de coordinación, donde haya un acompañamiento de manera permanente de especialistas a generalistas. Y esto es una red integral e integrada de servicios de salud, donde la EPS, transformada en gestora de salud y vida, va a tener un rol muy importante, que es articular esto. Y por eso se le va a dar unos recursos. Y esa articulación va a agregar valor, porque ellos han desarrollado unos modelos de atención de los pacientes con algunas patologías, una segmentación de los pacientes con algunos riesgos. Tienen unos sistemas de información, unos modelos que la idea es que agreguen valor a lo que hagan. Y obviamente se va a desarrollar una acción intersectorial con eso de que los diferentes sectores del desarrollo tienen que contribuir al desarrollo de las poblaciones. Y todo esto con unas estrategias, la atención primaria en salud, poder empoderar a las personas, crear capacidades, sobre todo la capacidad de agencia, que nos llama Marta Nussbaum, de que somos sujetos de derechos, de que nos empoderamos y ayudamos a cogestionar los riesgos, en este caso de salud, pero también la, la acción intersectorial que se mantiene en el tiempo, poder avanzar en ese enfoque territorial. Y para ello necesitamos reconocer que somos un país diverso, muy diverso. Entonces las comunidades indígenas tienen una cosmovisión distinta, tienen una forma de ver distinta a las cosas. Las comunidades afro también. Entonces hay que respetar esa cultura y poder hablar de manera horizontal con estas poblaciones para avanzar en la igualdad de trato, en la dignidad humana y en la no discriminación. Entonces esto es una red integral e integrada de servicios de salud que tiene unos criterios determinantes, unos ámbitos de abordaje y en cada uno de estos ámbitos de abordaje, pues hay unos instrumentos para poder avanzar en un modelo de atención más promocional y preventivo, en recuperar la rectoría y la gobernanza a nivel territorial, esas capacidades que se han venido perdiendo, en hacer una organización de los servicios donde se asignen unos recursos de manera eficiente y transparente y se vigilen que esos recursos realmente no se pierdan en esa maraña de actores que hoy tenemos, sino que realmente lleguen a las necesidades de la población, un sistema de asignación de incentivos donde se van a otorgar unos incentivos adicionales por satisfacción de las personas con el servicio, por mejoras en los resultados en salud y por manejo eficiente de los recursos. Entonces, en un territorio que se identifique que hubo una disminución de la mortalidad materna, que hubo una disminución de la mortalidad infantil, se van a dar unos incentivos. Y obviamente ya hay una tabla para la reglamentación de estos incentivos. Y obviamente unos resultados atados a metas sanitarias. Y todo ello hay que establecer unos acuerdos de voluntades que obliguen a hacer esto. Muy bien, aquí hay una estructura de un sistema de monitoreo a nivel nacional que va a ser cogestionado por el Ministerio de la Superintendencia de esas redes, una coordinación regional y departamental, un sistema de referencia y contrarreferencia y un consejo asesor que va a ir dando luces. Finalmente, vamos a tratar de responder algunas inquietudes que se han venido presentando en los diferentes debates. Una es que el sistema se va a quebrar y que entonces ustedes, ¿cómo van a quitar a ese actor, al asegurador que tiene ese incentivo a contener costos que veíamos al principio? Entonces, ¿quién va a ser, casi que yo les digo jocosamente, quién va a poner las trabas? ¿Quién va a poner las barreras de acceso? ¿Cierto? Pues hay unos mecanismos de eficiencia. Aquí hay unos de ellos. Uno, que hay unos presupuestos estándar territorializados para garantizar que haya los recursos suficientes en cada centro de atención primaria, pero adicional que esos recursos cubran los costos de operación y que no estemos, que quién me va a pagar, que no me han pagado. Hoy, por ejemplo, en mi tierra está en huelga el Hospital Municipal Metro Salud, que tiene 54 sedes en todo el municipio. Están en huelga porque no les han pagado el salario. Entonces, el tema es cómo de antemano podemos ubicar unos presupuestos que cubran los costos de operación y que se les mida qué están haciendo con esos recursos. Y entonces hay unos planes para poder hacer ese seguimiento y que se laboralice la gente, que se vincule la gente, tratar de acabar rápidamente con esos contratos, con esa tercerización que no ha hecho y no vulnerar los derechos laborales.
asignar incentivos a los centros de atención primaria, a los prestadores, etcétera, considerando resultados en salud, satisfacción del usuario y uso eficiente de los recursos, un régimen de tarifas que ya lo tenemos listo. Hemos hecho algunas validaciones aquí en Cali, con el Valle de Lili, con el Hospital Psiquiátrico, donde estamos validando eso que ya hicimos a nivel nacional, a ver qué tanto estamos acercándonos o no para cubrir unos costos de manera eficaz. Tarifas con un, con un piso y un techo para incentivar mejores resultados en salud, para incentivar la calidad en los servicios, pero también para motivar que en unas áreas del país que no tienen suficiente recurso humano, pues se tenga y poder, digamos, de alguna manera llenar las bases. En unos municipios no hay especialistas, no hay nutricionistas, cosas básicas, elementos básicos del sistema. Relaciones basadas en la complementariedad y en la cooperación, no en la competencia. Esto ofrece una optimización de los recursos. En algunos ejercicios que se han hecho en otras ciudades, hospitales que se unen bajo un mismo paraguas organizacional, pues ya cada uno no compite con el otro y no trata de facturar y de darle codo al otro, sino que se complementa. Y eso son las redes, poder ubicar las necesidades de la población en un territorio y conjuntamente, mancomunadamente, los actores, hospitales, clínicas, gestoras, satisfacer las necesidades. Es una lógica distinta, ¿cierto? Y ahí, obviamente, hay unos factores que promueven el buen uso de los recursos. Comité de gestión de tecnologías es otro instrumento que se tiene para regulación, inversiones y inversión, comités de autorregulación profesional, entre otros. Que se va a incentivar la sobrefacturación, dicen también unos. Pues hoy tenemos en el actual sistema auditorías previas a la erradicación de las facturas, pero si están incluidas en los contratos. Si no, son ilegales. Las EPS hacen auditoría concurrente hoy. Actualmente hay incentivos hacia la sobrefacturación, porque es un sistema basado en la compraventa. Entonces, mientras más facture una IPS, mejor. Entonces, algunos de ustedes les habrá tocado que van al primer nivel de atención, les hacen unos exámenes de laboratorio, rayos X, los mandan al especialista y cada uno de nosotros llega con su sobrecito de Manila o con su bolsita negra con los exámenes ahí. Y el especialista dice, no, empecemos de cero. Volvamos otra vez a hacer estos exámenes. Un despilfarro. Claro, porque hay una motivación a facturar, a hacer más cosas, así no sean pertinentes. Aquí obviamente tenemos que utilizar los recursos de la mejor manera. Un estímulo al pago por evento. Pago por evento es que por cada atención que se haga, se cobra, ¿cierto? Yo que soy odontólogo, entonces por cada obturación en oclusal, resina de fotocurado del 46, por eso cobramos. Por el del incisivo también, y así sucesivamente. No se mira la salud integral de la población, sino cada cosita, la fragmentación. Entonces, así es muy difícil. En una cirugía está los servicios del anestesiólogo, del cirujano general, todos los insumos, los derechos de sala, o sea, por cada cosita se cobra, o sea, mercantilizamos el cuidado de las personas. El sistema basado en el aseguramiento social en salud, pues tiene unas previsiones vía territorial, poder ubicar que los recursos lleguen al territorio, organizar una organización basada en los centros de atención primaria según las tipologías y particularidades de cada territorio organizados en redes integradas e integrales con las entidades territoriales y las gestoras trabajando de manera mancomunada y habilitadas por el Ministerio de Salud para que haya un sistema de pesos y contrapesos, incentivos para optimizar los recursos, y gestoras auditan la totalidad de las facturas y la ADRES hace unas auditorías aleatorias para poder tener, digamos, un manejo más eficiente de los recursos. Se diluyen las responsabilidades. Claro, estamos acostumbrados a un sistema donde le entregamos los recursos al asegurador y él es el que nos tiene que responder por todo. ¿Cierto? No es el que nos tiene que responder por todo. Y al final del día, muchos de los que responden, pues son los trabajadores de la salud. Es el hospital o la clínica el que responde incluso así no le paguen. Entonces estamos acostumbrados a competir. No, la idea es, venga, ¿cómo nos vamos a organizar para coordinar, para poder tener un sistema donde tengamos unas acciones coordinadas y sinérgicas entre los diferentes actores de un territorio? La ADRES, dicen, no tiene capacidades. No obstante, hoy se giran el 70% de los recursos que llegan al régimen subsidiado, se giran directamente a los hospitales y clínicas en el contributivo
el 10% de los recursos y durante la pandemia se hicieron giros directos incluso a las personas, a los trabajadores de la salud, a 260.000 personas. O sea que sí hay unas capacidades y se está creciendo obviamente más. Y en el proyecto hoy las gestoras hacen lo más tedioso, digamos, que son las auditorías. Ya la ADRES va a ser unas auditorías aleatorias. Entonces, la sobrecarga potencial de la ADRES ya no es. Muy bien, unas funciones entre las gestoras y las EPS. Pues aquí tenemos la conformación de redes integradas integrales. Le pusimos a esto un rojo porque hoy no existen redes integradas integrales. Cuando uno le pregunta a la EPS, venga, ¿cuál es su red? Le entrega un listado de hospitales y clínicas, pero entre ellos no se hablan, entre ellos no se articulan. Lo que estamos proponiendo es que sí haya una articulación y que esa conformación la hagamos en compañía de las entidades territoriales. Hoy las EPS contratan y entonces estamos en esa trampa de la mercantilización que decíamos ahorita, ¿cierto? De poner barreras de acceso, etcétera. La idea es que aquí se van a asignar unos recursos mediante unos acuerdos de voluntades. Mire, hay una lógica que ha tenido nuestro sistema que se llama genéricamente el subsidio a la demanda. Y entonces es que subsidiamos el consumo, o sea, pagamos el consumo. Y entonces un amigo mío me dice, eso es como si a los bomberos le pagáramos por incendio. Imagínense, esperar que haya un incendio para pagarle al bombero, ¿cierto? O que a la fuerza pública le pagáramos por cada ladrón que recoja en la calle. No, el Estado tiene unas agencias y en el sector salud debemos tener unos prestadores que estén financiados, ¿cierto? En pandemia sufrimos una cosa muy crítica, como nos mandaron a confinar a las casas y no podíamos ir a los servicios de salud, entonces los servicios de salud dejaron de facturar y empezaron a quebrarse. Porque claro, como tenemos esa relación de que hay que vender atenciones de cirugías, de partos para poder financiar el servicio, de los servicios se... Entonces imaginen la cosa tan ilógica. En una pandemia donde estábamos amenazados todos de muerte y los servicios de salud desfinanciados porque no estaban vendiendo servicios. Entonces el gobierno tuvo que inventar por allá una figura de cargos por disponibilidad que trae del sector eléctrico. Yo le doy una plata así usted no esté trabajando, ¿cierto? Y entonces en muchas regiones del país tenemos, por ejemplo, escuelas, para no poner el manido caso de los hospitales. Tenemos escuelitas donde van 15 a 20 niños a educarse en una escuelita y muchos dicen, eso por ahí saber, eso no es rentable, cerrémosla. Pues, ¿cómo así? Y entonces, ¿cómo vamos a educar a esos niños para que progresen, para que nos ayuden a desarrollar el país? No, entonces, si le dejamos en mano de la rentabilidad financiera, la asignación de los recursos en los sectores sociales, estamos condenados a lo que se llama un Estado fallido, un Estado que no fue capaz de satisfacer las necesidades de la población, de contribuir a la garantía de derechos. Entonces, los servicios de salud nos dejamos meter en esa lógica del subsidio a la demanda, ¿cierto? Y no de la financiación eficaz. Aquí se financia la policía, de alguna manera se financia la educación, aunque ha tenido unos embates que también han tratado de desfinanciarla, pero se financia el ICBF, se financia las instituciones públicas. Evaluar la pertinencia. La pertinencia es que un tratamiento sea pertinente con el diagnóstico. Igual van a ser acá y que hayan auditorías previas, concurrentes y posteriores, igual se va a hacer acá. El proyecto presenta grandes riesgos financieros para el sistema y el Estado. No, aquí permanecen las fuentes. Incluso hay un crecimiento y una fuente muy importante, el Sistema General de Participaciones. Los recursos que en teoría son de las entidades territoriales vienen creciendo producto de la última reforma tributaria. Desconoce las capacidades acumuladas por diferentes actores. No, aquí la idea es armonizar esas capacidades, pero disminuyendo la fragmentación de la prestación de servicios, pone en riesgo los modelos de atención y fragmenta las responsabilidades. No, aquí por el contrario, vamos a tener un modelo que garantiza el acceso universal, donde realmente se tienen en cuenta las particularidades de las personas, las familias, en cada una de los territorios. La norma no incorpora nuevas fuentes de financiación, propone pasar de un pago por capitación a un subsidio a la oferta, lo que les acabo de explicar. Pues aquí hay unos instrumentos, hay uno que es acuerdo de voluntades donde se van a establecer unos acuerdos con los prestadores, donde se va a anticipar unos recursos para que funcione, pero se va a vigilar que esos recursos produzcan realmente logros y resultados en salud. Algunos elementos
de positivos, dicen los contradictores, como estos, los equipos territoriales, las comisiones departamentales, la salud rural, etcétera, que se pueden hacer sin reforma. No es cierto. No es cierto porque hoy tenemos, primero, un poder hegemónico que tienen las empresas promotoras de salud, y eso está en la ley. La ley dice, coja los recursos y entrégueselos a ellos. Y tenemos lo que hemos tenido, que hemos visto. Ese es un factor que no se corrige vía decreto, ¿cierto? Y lo otro, que tiene que ver con con esa segmentación de la población según su capacidad de pago. Hoy tenemos esa figura y tenemos los problemas que ya decíamos anteriormente, como EPS que están intervenidas hoy ofrecen peores servicios. Entonces, no nos deja avanzar. El actual sistema, a pesar de sus logros, tiene una condición individual que se aleja del cuidado integral, de la garantía del derecho a través de ese diseño institucional. Muy bien, finalmente también me dijeron los profes que hablara un poquito del plan de transición. Pues lo primero es contarles que los sistemas de salud no tienen, digamos, esa connotación de que hoy se acaba este sistema de salud y mañana empieza uno nuevo. No funciona así. No funcionó así cuando se acabó el Sistema Nacional de Salud y empezó la Ley 100. No, hoy llevamos 30 años de Ley 100 y todavía dicen, no, es que falta ajustar unas cosas, que falta desarrollar unas cosas. 30 años después. Este es simplemente un ejemplo que traemos del profe Cuadrado que nos muestra cómo los diferentes países tienen hitos que tardan décadas para pasar a seguros nacionales, ¿cierto? Donde muchos de esos empezaron en seguros individuales muy parecidos al nuestro, y algunos hicieron un tránsito a tener unos sistemas regionales hasta que terminaron en sistemas nacionales, muy parecido a lo que estamos planteando en la reforma para poder garantizar el acceso universal en todo el territorio nacional. Entonces, el mensaje aquí es que los temas de salud tienen permanentes procesos de transición y evolución, ¿cierto? Incluso lo que sí tenemos en el proyecto de ley es unos hitos, por ejemplo, para transformar las EPS en gestoras, sean máximo 2 años. Y hoy, ustedes conocieron la noticia pues que hizo ruido esta semana con que Sura se quiere transformar en gestora. Eso es desde el año pasado. Desde el año pasado nos escribió, nos venimos reuniendo con ellos. Ellos quieren transformarse ya y desde un, digamos, enfoque muy pragmático. Ellos dicen, los altos directivos de Sura dicen, mire, desde que la salud en el país se convirtió en un derecho humano fundamental, los privados no tenemos ahí mucho que hacer. Es el Estado el que tiene que empoderar del tema. Y los privados contribuir con sus capacidades. Es una lógica ya, venga, es que ya, eso se deshizo, esa ecuación de UPC, plan de beneficios, hace rato, ¿cierto? Entonces, ¿cómo diseñamos un sistema donde con las capacidades de los privados, pues podemos articular y poder satisfacer las necesidades? Entonces, ahí hay una propuesta. Hay unos antecedentes en estos, o sea, la transición no empieza ni siquiera en este gobierno. Miren, desde que empezó la Ley 100 hasta lo que hoy tenemos, como les decía anteriormente, la salud inicialmente no era considerada un derecho humano fundamental, solamente para unos sectores. Y fue a través de las luchas, de las movilizaciones y de la Corte Constitucional que empezamos a hablar de que la salud es un derecho humano fundamental. Y entonces hoy tenemos una inversión importante, pero esto empezó también con la aprobación del programa de gobierno, con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, donde ya tenemos unas líneas de trabajo y obviamente con el proyecto de ley que estamos tramitando en el Congreso. Y entonces este plan de transición resultó de un proceso en 2 etapas, de lo que plantea el marco del proyecto de ley, de unos apartes específicos que hablan de la transición, de unos elementos y principios que ya vamos a ver, y inicialmente de 4 ejes que se dibujaron y que se entregaron en la exposición de motivos, de cómo íbamos a hacer ese tránsito de un sistema al otro. Y obviamente con la colaboración permanente de la Organización Mundial de la Salud, representada en la Organización Panamericana de la Salud aquí en nuestro país. Una estrategia participativa, una evaluación de desempeño y tomamos como marco eso, cómo se evalúan los sistemas de salud en el mundo. Entonces, con ese marco hicimos
la primera aproximación al plan. Organización de esas cuatro funciones: gobernanza, generación de recursos, prestación de servicios y financiamiento, y una ruta en tres dimensiones. Este plan es dinámico, tiene unos indicadores de seguimiento y tiene unos tipos de acciones que se han venido ejecutando. Hay unos principios que subyacen este plan de transición. Uno, garantizar el acceso, la disponibilidad, la aceptabilidad, la calidad y la idoneidad. Y unos principios, la universalidad que ya decíamos, la equidad, la continuidad, la oportunidad, entre otros. Y estas son las dimensiones del plan, que como les digo, sacamos como un acuerdo en las mesas de trabajo con la OPS de cómo se evalúan los temas de salud en el mundo. Entonces hay cuatro dimensiones. Aquí pudimos ponernos de acuerdo en estas tres. Una es gestionar el cambio, donde se conforma un equipo coordinador a nivel nacional y regional, un equipo responsable de la armonización normativa y el alistamiento de la reglamentación que sale de la ley. Ya tenemos varios borradores, proyectos de decretos, de resoluciones, para que apenas se apruebe la ley se empiece a diseñar ya en el detalle cómo se van a ejecutar cada uno de estos componentes, conformar un mecanismo de relacionamiento entre el ministerio y las entidades territoriales para la gestión de la transición. Y aquí entran las universidades, donde en un primer impulso que vamos a hacer, ustedes, no sé si escucharon al presidente recientemente, cuando está en la posesión del superintendente, del director del INVIMA, que dijo: vamos a empezar a hacer la transición por la nueva EPS y las EPS intervenidas. Y aquí tenemos dos EPS intervenidas, y tenemos nueva EPS, y tenemos la Universidad del Valle. Entonces, vamos con estos más las secretarías departamentales y municipales, con el doctor Eder, por ejemplo, ya nos hemos reunido varias veces, ya hay unas inversiones en ciernes de recuperar unos centros y puestos de salud, de hacer unos estratégicamente, donde se van a poner a fortalecer los servicios para poder acercar, para poder facilitar el acceso. Fortalecer el rol del Estado, recuperar la rectoría y la autoridad sanitaria a nivel nacional y territorial. Entonces, aquí hay unos ejes que hablan del aseguramiento, de la vigilancia, garantizar el trabajo digno y decente, fomentando obviamente la formación y la vinculación, desarrollar liderazgo para el abordaje de los determinantes sociales y económicos, y un eje que es cuidar la salud y la vida, fortalecer la capacidad resolutiva del sistema, implementando las redes que ya comentábamos, fortaleciendo los centros de atención primaria y obviamente organizando todo el funcionamiento en red. Y esto, un sistema de salud que avance a la garantía del derecho y a la universalidad. Bueno, muchísimas gracias. Me disculpan que me demoré mucho. Muchísimas gracias al señor viceministro por su intervención. Como dinámica del conversatorio, tendremos ahora una sección. Hemos recopilado algunas preguntas a través de un formulario y el conversatorio estará moderado a cargo de la profesora María Fernanda Tovar Blandón. Profesora, señor viceministro, adelante. De Bogotá tiene frío. Bueno, muy buenas. Nuevamente los saludo. Entiendo que hay muchas preguntas, muchas inquietudes y ustedes saben que la tarea que me corresponde de guiar estas preguntas no es fácil, porque pues no a todos les podemos dar respuesta. Además que hay preguntas que de pronto ya el doctor Luis Alberto ha respondido en la presentación, entonces me gustaría centrarnos, digamos, en el asunto, en el eje central de hoy, que son las redes integradas e integrales de servicios de salud, entendiendo que aquí veo a varias personas de los prestadores de servicios de salud de diferentes niveles de atención, de diferente complejidad, en donde, digamos, también como academia tenemos espacios en donde la gente se hace cuestionamientos y pues obviamente nosotros no tenemos las respuestas, pero de pronto con usted aquí hoy sí podamos tener algunas respuestas. Entonces, quisiera iniciar, señor viceministro,
preguntándole sobre los CAPS. O sea, sabemos que la norma habla de que los CAPS pueden ser públicos y privados o mixtos, ¿cierto? Pero los CAPS van a tener una norma que los va, digamos, a definir para como una especie de habilitación, como las personas que quieren tener un CAPS. De hecho, existen ya instituciones que actúan como CAPS. ¿Cómo pueden de verdad vincularse a ser parte clave como actores del sistema en este modelo? Bueno, muchas gracias por esa pregunta, que es una pregunta reiterativa porque se ha cuestionado de que de pronto cualquier persona monta un CAP y simplemente empieza a decir, págueme, que no, eso no funciona así. En el mismo articulado, en el artículo 9 y 10, se define cómo se van a estructurar los centros de atención primaria en salud con unas características y obviamente partiendo de las necesidades del territorio, ¿cierto? Y por eso esos mapas que vieron ahí, ya tenemos un inventario de dónde hay que poner estratégicamente esos CAPs, pero eso hay que conciliarlo con los gobiernos territoriales y con la comunidad, ¿cierto? En otrora, y aquí en Cali también, hubo muchos centros y puestos de salud que los puso las mismas juntas de acción comunal, unos incluso las comunidades religiosas, ¿cierto? Hoy hay una incógnita con el San Juan de Dios, por ejemplo, aquí en Cali, de si es una fundación privada o si es una institución pública. Ahí hay un debate para analizar. Entonces, pero lo que les iba a plantear es que han habido también iniciativas comunitarias que quieren satisfacer sus necesidades del empoderamiento que hablamos anteriormente. Entonces, la respuesta concreta es que se va a habilitar esos centros de atención primaria autorizados por la entidad territorial, pero con un control del orden nacional para poder, porque recuerden que los centros de atención primaria hacen parte de las redes integradas e integrales, no pueden por ahí funcionar solos, ¿cierto? Y el reto mayor que tenemos ahí es cómo articularlos, los diferentes prestadores, ojalá instituciones sociosanitarias en un territorio. Ese es el reto mayor, porque llevamos 30 años compitiendo entre sí y ahora no, venga, vamos a centrarnos en colaborar de manera permanente. Eso entonces, para ratificar, tendríamos que pensar en que según el territorio, así será el número de CAPS y esos CAPS serán los articuladores de las redes integradas e integrales de servicios de salud. Así es. Y entonces, cuando hablamos de territorio, pues los territorios son muy heterogéneos. Entonces, hay unos que son muy poblados, que hay una densidad poblacional mayor, ¿cierto? Hay unos que son muy dispersos, hay unos que son muy rurales y que entonces las capacidades ahí son menores de conectividad, por ejemplo, de vías, de transporte. Entonces, las características del territorio nos dan pistas de cómo debe ser, pues, la capacidad de oferta que tienen estos centros de atención primaria y los demás organizaciones que tenemos del sistema. Por ejemplo, ya tenemos contratada, el gobierno tiene contratada la fabricación de un buque que va a recorrer el litoral pacífico, porque allí tener un puesto en uno de estos municipios que vive al lado de una fuente fluvial o marítima es un problema. Entonces tenemos ya una estrategia de un buque que va a ir recorriendo de manera itinerante. Esa es otra figura que está en el proyecto de ley. Ok, doctor. Frente a lo que usted nos expresaba de los criterios, digamos, para determinar esas relaciones que van a tener los CAPS con la red de prestadores o de servicios integrada e integral, usted nos habla de que vamos a tener unos acuerdos de voluntades. Esos acuerdos de voluntad los va a definir el gobierno, ¿cierto? Como Estado define el tipo de acuerdo de voluntad y el gestor lo que hace es, digamos, hacer cumplir de alguna manera que la red efectivamente se acoja a ese acuerdo de voluntad o cómo es esa figura, el acuerdo de voluntad es con el CAPS. Y ahí también la pregunta de si el gestor va a tener injerencia en quiénes son esa red integrada e integral, porque también ahí está el temor de los privados, sobre todo de cómo poder ser parte de esa red y que no queden por fuera por intereses particulares. Sí. Eh, recuerden que hay esa la pasé, pues no la incluí porque si no se vuelve más larga, pero hay unas funciones indelegables del Estado en lo que tiene que ver con el servicio público esencial en salud.
y están relacionadas en el artículo 49 de nuestra Constitución y están reiteradas en el artículo 2 de la ley estatutaria, cuando se define qué es el derecho fundamental a la salud, que plantea la ley estatutaria que es irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, y que tiene que ver con todas las garantías del acceso, la continuidad en el cuidado de todo el ciclo de atención, y termina diciendo que las funciones esenciales relacionadas con la coordinación, con la organización y con la regulación, entre otras, son una competencia indelegable del Estado, ¿cierto? No obstante, nuestro sistema, a pesar de que la ley 715 reitera que esto deben ser organizadas por las entidades territoriales, la ley 1438 por allá también, entre los artículos 60 a 64, planteaba cómo se organizan las redes, donde está el ente territorial, municipal y departamental, conjuntamente con las EPS, decía el artículo 60 o 61, deben organizar las redes. Incluso la ley 1966 del 2019, antes de pandemia, le devuelve esa competencia a las entidades territoriales. No obstante, hoy las redes la organiza la EPS. Al final del día, la EPS lo manda uno para donde ella estime conveniente, ¿cierto? Con unos incentivos que ya decíamos. Aquí vamos a retomar esa competencia por la entidad territorial, pero siendo conscientes de la experticia y de las capacidades desarrolladas por algunas EPS, ¿cierto? Que no son todas, pues se va a hacer la organización conjuntamente con ellos, entidad territorial con gestora. Y quien va a habilitar va a ser la nación, ¿cierto? Para tener una especie de pesos y contrapesos y una gobernanza, digamos, multinodal, para que no sea simplemente, pues, perdónenme lo que les voy a decir, la manguala que puede hacer uno prefiriendo a otro y sacando a unos prestadores que sean necesarios. Pero todo esto se soporta en unos estudios técnicos. O sea, esto no sale del sombrero, sino que hay una figura que se llama análisis funcional de red. Esto ya se ha utilizado en el país para otros fines, pero aquí es poder en cada territorio identificar esas necesidades. Ahí tenemos varios instrumentos. Los análisis de situación de salud, por ejemplo, que nos dicen cuál es el perfil demográfico en un territorio, ¿cierto? ¿Cuáles son las mujeres? ¿Cuáles son los hombres? Etcétera. ¿Cuál es ese perfil demográfico? Pero también nos dice cuál es el perfil epidemiológico, ¿cierto? De cuáles son las principales causas de enfermar, de morir, etcétera. Y hay un instrumento que se llama el CAPO, la caracterización poblacional, que también nos identifica cuáles son. Y tenemos otros instrumentos que nos dicen, en este territorio comen bien, en este territorio no hay buena disposición de excretas, en este territorio el índice de escolaridad es muy bajo, etcétera, etcétera. Porque como les decía, la salud es el resultado de que unos determinantes, de que otros sectores interactúen de manera armónica para que la población tenga un bienestar. Entonces necesitamos conocer, no solamente de qué se enferma y de qué se muere, sino cuáles son esas condiciones de vida. Identificando esas necesidades, esa es la primera etapa, la primera fase de un análisis funcional de red. Viene la segunda. La segunda es, en ese territorio, hacer un inventario de cuál es la oferta sociosanitaria que hay allí en el territorio. ¿Cuántos médicos? ¿Cuántos consultorios? ¿Cuántos quirófanos? ¿Cuál es la producción? ¿Cuántos especialistas? Etcétera. ¿Cuántos albergues hay? Y entonces hay unos ya, viene la tercera fase, que es con unos indicadores de capacidad instalada, pues mirar qué tan suficiente es esta oferta para satisfacer esas necesidades en ese territorio. Entonces hay unos instrumentos, cuántos médicos por cada 1000 habitantes, cuántas camas de hospitalización, cuántos quirófanos, cuántos servicios de urgencia, las distancias, ahí hay una metodología para mirar. Entonces ahí nos van a dar unas brechas. En unos territorios van a haber más servicios de los que se requieren y en otros, o en los mismos, hay unos que no están. Por ejemplo, hemos identificado ya en el país una deficiencia de servicios de atención materno-infantil, de servicios de salud mental, de medicina interna en algunos territorios. Entonces, claro, ya viene la cuarta fase, que es el cierre de brechas. ¿Cómo ajustamos esa oferta a esas necesidades? Y en el plan de transición que veíamos hay un módulo que se llama generación de recursos. Y ese módulo tiene dos pilares. Uno es todo el fortalecimiento de la infraestructura, la dotación, la tecnología, con base en esos análisis que les acabo de referir.
Y el otro es toda la formación del talento humano, ¿cierto? Toda la formación del talento humano, y entonces hay unos planes y ya, aquí también vino una compañera mía en su momento a recoger información para la construcción de la política de talento humano en salud, ¿cierto? Y ya tenemos unos convenios a nivel nacional de unas universidades, están haciendo convenios con otras y están descentralizando esa oferta para poder formar recurso humano que se necesita en unos territorios donde no hay, ¿cierto? Entonces, estos dos planes hacen parte de ese gran módulo que se llama generación de recursos para poder acompañar a ese cierre de brechas. Ese es, digamos, como se hace técnicamente. Ya luego viene la parte de cómo se sienta entidad territorial y gestora a organizar la red con base en estos documentos técnicos. Y cómo llega el ministerio a habilitar cada una de las redes. Esa es una. Lo otro es los acuerdos de voluntades. Resulta que dar un paso en este país, pues en todas partes, dar un paso así diametralmente opuesto a un sistema basado en las transacciones, como lo que veíamos ahora, donde la nuez del tema es el contrato. Yo fui profesor mucho tiempo de contratación de servicios de salud. Entonces uno se engolosina con eso. Se engolosina. Lo último, las notas técnicas. ¿Cómo se engolosina uno con una nota técnica? Con identificar cuáles son las frecuencias de uso, cuáles son los costos, y entonces hacer un montón de bases de datos para decir, aquí es el 0 punto y pico. Los que conocen de esto sabrán de qué les estoy hablando, para decir, este contrato está malo, está bien, ¿cierto? Y entonces nos pusieron a todos, inclusive a los prestadores, a contener costos. Esos contratos que no se los expliqué, se los voy a explicar ahora, ya muchos de ustedes saben. Ahí decíamos una modalidad de contratación que se llama PGP, Pago Global Prospectivo. Y entonces, el hospital o la clínica pasa a ser un pseudo asegurador. Usted le dice, yo le entrego este pool, hablando en términos de aseguramiento, este pool de afiliados, 1000 pacientes que tienen VIH-Sida, por ejemplo. Ese grupo de riesgo, yo se lo entrego a usted, pero le va a pagar una suma fija por cada uno de ellos. Enférmese mucho, enférmese poquito, usted responde. Es decir, el asegurador le delegó el riesgo al prestador. Y entonces el prestador, mire, casos de la vida real, un hospital mental de tercer nivel de atención, hace un tipo de estos contratos de PGP. Y entonces apenas empieza a mirar que esos recursos no le alcanzan, empezó con los psiquiatras, desmónteme ese tratamiento, porque ese medicamento nos dispara el PGP. Entonces nos ponemos todos de acuerdo a contener costos y gastos a costa de la salud de la gente, ¿cierto? Entonces, este tipo de pulsos por la plata, por la contratación, nos ha tenido con serios problemas. Entonces, esos acuerdos de voluntades, le estaba diciendo, sacar eso de tajo fue muy difícil, la forma de contratación, porque no estamos todavía en este momento de la historia del país, no estamos todavía preparados para dar ese paso. Entonces, pusimos acuerdos de voluntades, donde hay una relación de los prestadores con la ADRES que va a ser el giro directo. Pero a nivel territorial, la gestora con la entidad territorial va a hacer unos convenios de desempeño, ¿cierto? Un convenio de desempeño para, bueno, yo soy un prestador, tengo estos servicios, tengo estos costos, listo, y tengo esta capacidad de producir estos servicios para atender esta población en este territorio, y esto me cuesta tanto. Entonces, venga, ¿cómo vamos a ejercer un convenio de desempeño donde esas capacidades se pongan a disposición de las necesidades de esa población y tengan una retribución que tenga la lógica de la yuca, perdónenme la expresión, y es que cubran los costos de operación, los gastos y dejen un margen, que dejen un margen para reinvertir en tecnología, en cualificación del talento humano y demás. Y entonces ahí nacen el régimen de tarifas y formas de pago que hablamos y que les decía, ya tenemos pues un borrador que estamos baleando por todo el país. Eso es, digamos, como grosso modo, cómo va a funcionar. Igual yo sé, señor viceministro, y todos sabemos que no, en esta mesa no vamos a poder resolver, digamos, algunos detalles que ya uno empieza al escucharlo también como a generar otras inquietudes al respecto, por ejemplo, en los acuerdos de voluntades, porque estos serían entonces individuales con cada integrante de la red. Y Inicialmente sí, o sea, lo ideal, y hacia allá vamos a llegar tarde que temprano, se acordarán de mí, es asignar recursos a territorios, ¿cierto? Pero hoy tenemos es una lógica individual. Hoy tenemos una lógica individual de la UPC, del per cápita,
¿cierto? Pero lo ideal es asignar unos recursos al territorio. Miren las inequidades que teníamos en esos mapas, donde con esa lógica per cápita hay unos territorios que reciben más recursos que otros territorios. Así los otros tengan más necesidades, ¿cierto? Entonces, el cálculo, el nuevo cálculo de la UPC va a tener esa variabilidad para estimular también inversiones en prestación de servicios donde no los hay, O sea ¿cierto? que habrá diferenciación, por ejemplo, en territorios dispersos, Claro, por ejemplo, en las tarifas, que usted dice que va a haber un techo y un piso, sí. pero ahí va a haber que considerar, digamos, algunas regiones o territorios en donde definitivamente habrá que tener un diferencial. Lo dice textualmente Ok. el proyecto de ley, así como lo estás diciendo, y para estimular la calidad. O sea, si un hospital o una clínica se acredita, tiene mejores prácticas, están probadas, tiene en cero las infecciones intrahospitalarias demostradas, pues, ¿por qué no le puede pagar más? Para poder incentivar la calidad, ¿cierto? Ok. Y mejores desenlaces. Entonces, ese régimen de tarifas tiene ese rango, ¿cierto? Ese rango para... Y el incentivo, que es el otro tema complejo, es cómo le va a llegar el incentivo a cada actor, es decir, a cada institución que conforma la red o le va a llegar al gestor. Digamos que cuando uno piensa en el modelo de gestión, como no sé si usted conoce, y yo todos dirán otra vez va a decir Brasil porque es el que más conocemos, el gestor hospitalario en Brasil, la función de él es hacer que la red sea muy buena, es decir, el foco, porque la intermediación, digamos que él hace es entre el paciente y que reciba efectivamente con calidad la atención, porque ya la preocupación de él no es gestión de riesgo, ya la preocupación de él es la gestión de calidad para que el usuario reciba la atención. Al final al paciente le interesa, no importa si es público o privado, es que lo atiendan y lo atiendan bien. Entonces el gestor tiene esa función de hacer que en su red todos, digamos, tengan un nivel de calidad porque cuando se le retorna a él ese incentivo, pues él debe, digamos, también darle incentivo a su red. Esa parte, digamos, es bien compleja y sé que Sí, es un proceso sí, de es bien compleja, aprendizaje. pero hay, digamos, como unos objetivos centrales que persiguen los incentivos. El principal es poder estimular la cooperación entre los actores. Y ese es un reto mayor. Y eso tiene que ver con los resultados en salud de un territorio. El ejemplo clásico, ¿cómo disminuimos la mortalidad materna en un territorio? ¿Eso lo hace el centro de atención primaria solo? No, eso lo hace el segundo o el tercer nivel solo. ¿O lo hace la gestora solo? No, eso es una conjunción de unos roles y una sinergia que se hace entre los actores. Entonces, claro, la idea es estimular, incentivar el trabajo conjunto, el trabajo en red, ¿cierto? Entonces, ahí recuerden que se miden resultados en salud, satisfacción de los usuarios y uso eficiente de los recursos. Eso se logra es trabajando de manera coordinada, ¿cierto? Ya en la reglamentación habrá que hilar muy delgado, porque claro, yo puedo decir con más tranquilidad, por ejemplo, que hay más posibilidades de mejorar, de impactar la mortalidad, hay más posibilidades de mejorar, de impactar la mortalidad en unos territorios que históricamente han sido deprimidos, con hacer acciones puntuales y metérsela toda. Lo que estamos viviendo en La Guajira, logramos quebrar la tendencia de mortalidad infantil. Hoy la tasa de mortalidad infantil de La Guajira es menor que la del Baupés. O sea, perdió el primer lugar, gracias a Dios, pero se nos fue para otro lado, ¿cierto? Entonces, claro, mientras que disminuir la mortalidad infantil en Bogotá es más retador, porque allá es menor, ¿cierto? Entonces hay que adecuar esas metas y esos resultados a cada territorio, o sea, no se puede generalizar. Por eso es que, y con eso otro mensaje, muchos quieren que en la norma quede explícito todo, y algunos hasta con nombre y apellido de cada uno. Eso es imposible. Es imposible porque tenemos una diversidad, una heterogeneidad tremenda. Mire, hemos cometido muchos errores en las leyes. En el artículo creo que es 56, 57 de la 1438 quedaron unos tiempos para las glosas. ¿Se acuerdan? Que a los 15 días, eso, ¿quién cumple eso? No, y quítelo de una ley. Entonces, de una ley, eso es inamovible. Tiene que ir otra ley y luchar. No, pero eso está ahí. Así no se cumple. Entonces se vuelven
perdón, se vuelven cantos a la bandera. Y entonces hospitales que no tienen la posibilidad de tener el tren de auditores, el sistema de información, no cumplen con los tiempos. Entonces no me respondió a tiempo, de malas. No. Entonces hay que tener unos pilares importantes, unos principios en la ley que permitan una reglamentación adecuada. No es que el territorio se adecue a la ley, como pretendió el doctor Juan Luis Londoño. Hace 30 años, cuando estaban en esas discusiones, en varios escenarios se le decía al doctor Juan Luis, venga, eso no va a funcionar en Pavarandó, en Titiribí, en Yumbo. Eso no va a funcionar por allá. Porque es que las condiciones de los territorios son distintas. Y el hombre decía, no, sí va a funcionar, hacemos esto, hacemos lo otro. Y por allá en uno de esos foros, con la misma cuestionamiento, le dijeron, venga, esto no va a funcionar en estos territorios. Decía, entonces le dice el señor, ¿sabe que usted lo que quiere es adaptar su ley, que todo el país se adapte a su ley? Y eso es imposible. Y pues hoy tenemos esas brechas, ¿cierto? Más de 600 municipios del país no tienen sedes rurales de atención. Se cerraron más de 300 salas de partos, 180 y pico atención de urgencias, y así sucesivamente. Porque claro, tenemos un sistema que no piensa en el territorio. Ok. Bueno, aquí hay una pregunta que va muy en la línea de algo que discutíamos ayer, y es que cuando estamos pensando en el desempeño del sistema de salud, debemos pensar también, y está dentro del manual del Banco Mundial, pero también el que define la OMS sobre el desempeño de los sistemas de salud, es que el resultado no es solamente visto en los indicadores de salud, sino también en la manera como el sistema de salud da garantías a su mano de obra, a sus trabajadores, que en este caso son el talento humano. Y la preocupación es cómo entonces en esta dinámica el talento humano pasa a ser de verdad relevante, porque no hay red de servicios sin talento humano. Y el talento humano, como ha venido haciendo este modelo, ha hecho que el talento humano sea descartable dependiendo de si hay contrato o no. Entonces, si el contrato con la aseguradora era de 3 meses, pues se contrataba 2 meses el talento humano. Y siempre buscando, digamos, ese beneficio de ganarse un dinero, y el talento humano siempre ha sido el eslabón más débil, ¿cierto? Y al final es el que recibe a la persona, es el que se enfrenta a atender a la persona, pero es un eslabón muy débil en la cadena, y uno esperaría que este modelo que se ha planteado ahora con la reforma de verdad considere el talento humano como un eje fundamental en todo lo que se está planteando. O sea, sin talento humano no tenemos sistema de salud. Entonces, Sí, ¿cómo está jugando esto acá? este sistema ha tomado como cierre financiero las condiciones laborales. Entonces, a costa de las condiciones laborales se hace el cierre financiero del negocio. ¿Cierto? Y hoy tenemos, pues, lo que hemos vivido, en especial en la red pública hospitalaria. Entonces, tuvimos por allá un COMPES, el 3204 del 2002, ese para ejecutar unos recursos muy importantes de la banca multilateral, que llegaron a los hospitales públicos para que los hospitales desvincularan a las personas que estaban en las plantas de cargo, especialmente los de carrera administrativa, auxiliares de enfermería, fueron las que más se sacaron de los hospitales públicos, se les pagó la indemnización, y luego esas mismas personas llegaron con la figura de cooperativa de trabajo asociado, la primera figura que empezó. Luego eso hace sinergia con otra política de prestación de servicios del 2005, otro crédito que llega de la banca multilateral, sacar gente a la calle, tercerizarlos. Y estas dos políticas traían consigo la firma de unos convenios con el Ministerio de Hacienda o con la entidad territorial. Y ese convenio era por 10 años, donde el hospital público que estaba ahí, que tenía ese crédito condonable, no podía crecer en oferta de servicios, ni en consultorios, no podía crecer en planta, porque había acabado de vincular a un montón de gente. Ahí crecieron los privados, pero crecieron sobre todo en las áreas urbanas y sobre todo en la mediana y alta complejidad, porque hay un incentivo también en las modalidades de contratación, ¿cierto? Y tenemos parte del desorden, perdónenme la expresión que tenemos en la organización de los servicios. La reforma, pues tiene unos pilares, 3 diría yo. Cuando hacemos cuenta, bueno, esto no nos va a durar toda la vida, ¿qué dejamos aquí? 1, recuperar las capacidades de las entidades territoriales, ¿cierto? Y ahí estamos también trabajando en una misión de descentralización con el DNP, donde se va a recuperar la fórmula inicial
con la cual la nación le gira a las entidades territoriales. Entonces van a haber más recursos para salud y para educación en los territorios, ¿cierto? Ese es un trabajo. El otro es recuperar la red pública hospitalaria, ¿cierto? Y para eso hay la transformación de ESES en ICES, ¿cierto? Con una lógica distinta, pero obviamente con un control, porque desafortunadamente los hospitales públicos hoy transformados en ESES son muy lábiles a la corrupción. Creamos un montón de pequeñas corporaciones en todos los municipios del país. En alrededor de 750 municipios del país, que son de categoría quinta, pero en especial de categoría sexta, pusimos unas empresas, dizque a competir. ¿Con quién? Sí, son los únicos. Pero la lógica de que tengan que facturar, pues llevó a toda esa organización. Y los costos que tienen los prestadores para producir una factura, eso están entre el 25 y el 40%. Perdónenme lo que les voy a decir, un batallón de personas administrativas que se necesitan para este sistema, pero que no tocan el paciente. Facturadores, auditores, glosadores, abogados, y entonces están los cobros jurídicos, los cobros coactivos, porque el centro es eso. Y al otro lado, las EPS, pues la gran mayoría de sus recursos humanos, sus procesos, no le agregan valor a la atención. Por el contrario, hace una intermediación ahí de manera. Por eso es que las redes integrales tienen una relación directa entre los prestadores, ¿cierto? Y hay un sistema de referencia para facilitar el acceso. Entonces, hay varios artículos que retoman, primero, la financiación, que aquí al final del día, cualquier proyecto tiene factibilidad si tiene recursos. Entonces, está cuantificado lo que cuesta la vinculación del talento humano, ¿cierto? La laboralización. Hay una discusión con los sindicatos, porque aquí también este tema es de extremos y de intereses. Hay unos sindicatos de base que quieren que todo el sector salud se vincule mediante una figura que se denomina genéricamente trabajador oficial, ¿cierto? Genéricamente. Y como trabajador oficial, entonces se pueda sindicalizar y puedan acceder a los beneficios de las convenciones colectivas. Cualquier país con esa lógica quiebra el sistema, ¿cierto? Entonces son los extremos. Y hay otros especialistas, superespecialistas, sindicatos de gremio y demás que quieren mantener la tercerización, pero con todo respeto les digo, yo sé que me van a dar varilla por esto, con la élite de los especialistas tercerizando. Entonces, venga, no, ¿cuál es la justa proporción? Entonces, obviamente, el derecho al mérito hay que mantenerlo, ¿cierto? Que las vinculaciones no sean a discreción, sino que haya un proceso de selección ordenado, ¿cierto? Que privilegie el mérito, que haya un ascenso, que la gente tenga posibilidad de ascender en una carrera y que se le pueda garantizar el trabajo digno y decente, pero no la carreta, no, realmente, ¿cierto? Unas condiciones laborales adecuadas. Bueno, eso en resumen es lo que plantea. Bueno, doctor, nosotros tenemos que ir cerrando, pero aquí hay una pregunta que no puedo dejar por fuera, es el tema de las historias clínicas. O sea, ¿cómo está el tema de la historia clínica? Porque para trabajar en redes integradas e integrales, pues eso es vital. Y cómo esto entonces, digamos, expone al país, como usted mismo lo ha reiterado, en territorios donde no hay esa capacidad de interoperabilidad todavía, ¿cómo entonces vamos a empezar a trabajar sobre esto? Bueno, ahí se están invirtiendo unos recursos muy importantes. El año pasado fueron alrededor de 120, 130 millones de pesos. Este año hay más o menos esa misma cifra para fortalecer una arquitectura para lo que se denomina el Sistema Unificado Interoperable de Información en Salud, el SPUIS, que está ahí definido en la reforma. Este plan empezó con un diagnóstico que hizo el Banco Mundial y que sobre la marcha se unió el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, estamos ejecutando este plan, donde se tiene contemplado hacer una inversión en la red pública hospitalaria, en la infraestructura, en la dotación. Y con MINTIC se está avanzando en la conectividad, ¿cierto? Para poder garantizar pues que haya esa infraestructura tecnológica que nos permita seguir en la interoperabilidad de historia clínica, pero otra cosa adicional es como las historias familiares, las enfermeras me regañan cuando digo fichas, pero la historia familiar se puede articular con la historia individual. Y entonces cuando llegue la persona, el paciente, al consultorio, yo sepa que vive en tal barrio,
que come bien o come mal. Atienda a una persona, no atienda a la hipertensión o la diabetes, no atienda a una persona, es una lógica distinta. Y estos sistemas de información nos van a permitir que realmente ese vínculo que se genera entre el equipo multidisciplinario, entre el médico tratante, el profesional tratante, el técnico, pues realmente haga un seguimiento a la continuidad del cuidado, ¿cierto? Y quitar esas múltiples barreras de acceso. Adicional a que con esa información se van a crear unas salas de análisis situacional en cada uno de esos microterritorios para ayudar a la planificación ordenada de los servicios. Entonces, esas fases que les comenté ahorita de los análisis funcional de red, pues tienen un soporte en la información que está en cada territorio. Bueno, señor viceministro, nosotros queremos de verdad dar las gracias por haber aceptado la invitación, pero más allá de la invitación de hoy es a la invitación que en la reunión anterior tuvimos y que es importante que el auditorio sepa, y es que la Universidad del Valle ha ofrecido al ministerio y a través del viceministro toda nuestra capacidad docente, nuestra capacidad de desarrollo en los aspectos que nosotros ya hemos mencionado en diferentes líneas de trabajo, y contamos y confiamos en que efectivamente como universidad pública en la región, pero también con la intención de irradiarnos hacia el resto del país, sobre todo en las zonas en donde no hay esa capacidad instalada, nosotros podamos ser un aliado para el ministerio, siempre en esta dinámica de llegar a esta transformación que nosotros confiamos que va a ser buena para el país, a pesar de que todavía tengamos igual dudas, porque como usted lo explicaba, no es fácil, ¿no? Tenemos una reforma que se está discutiendo, que todavía está en un proceso, digamos, ya de definición. La preocupación que uno siempre tiene, que pasó con la ley 1438, en donde un esfuerzo grande que hicimos las universidades con todos los gremios, creo que definimos una ley que respondía a muchas necesidades en ese momento del país, pero que no se reglamentó. Usted sabe que ahí quedaron muchos vacíos, entre estos las redes integradas e integrales de servicios de salud. Entonces, quisiéramos estar muy atentos, digamos, a que después de este proceso de aprobar una reforma podamos estar muy atentos también a acompañar el proceso de reglamentación, que es allí donde ya se da el cómo, ¿cierto? Y ahí en donde cada uno sabe qué le corresponde hacer. Y quisiéramos reiterar, señor viceministro, que para nosotros como universidad pública, como Universidad del Valle y con todas las personas que están aquí, que muchos de ellos tenemos vínculos de diferentes formas. La universidad es muy abierta y siempre tiene la intención de que todos, digamos, trabajemos colaborativamente, pues confiamos en que podamos desarrollar la mejor estrategia para que podamos aportar y ser propositivos a esto que ya vemos que se está dando, que es el cambio del sistema de salud colombiano. Sí, no, muchas gracias por la invitación. Por aquí seguiremos asistiendo. En la reunión previa, pues le trataba un poquito más de lo que va a ser, digamos, anticipo, si se quiere, al periodo de transición, ¿cierto? A acelerar el periodo de transición en algunos departamentos. Y el Valle es uno de los que muy probable se va a seleccionar, ¿cierto? Porque estamos tratando de cruzar, pues, unas variables. Una donde haya EPS que están intervenidas, donde haya una fuerte participación de la nueva EPS, donde haya algún control del gobierno, donde haya una universidad con capacidades y unas entidades territoriales que también acompañan el proceso. Entonces aquí este territorio sirve para eso, porque mire, digamos, la incertidumbre ante cualquier cosa no se quita sino probando el cambio que se va a hacer, ¿cierto? Siguiendo especulando en qué va a pasar esto, claro, no, yo que fui prestador pues mucho tiempo, eh, entiendo cómo nos acomodamos a un statu quo, a una forma de hacer las cosas y no vemos, no avisoramos una forma distinta y nos cuesta trabajo. Mire, una delegación nuestra del ministerio estuvo en Andalucía y entonces allí tienen un sistema de salud que tiene un enfoque preventivo, que también tiene una integración de facto de los servicios de salud. Allá se disminuye ostensiblemente la fragmentación de los servicios, casi no existen barreras de acceso. Bueno, es una cosa soñada. Después de que les muestran todo esto, una de las preguntas de rigor de nuestras compañeras dice, venga, ¿y aquí cómo hacen las auditorías? Y entonces los expositores, auditorías, ¿cómo así que auditorías? Claro, es que hay unas formas distintas de hacer las cosas, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros aquí nos acostumbramos a una cosa parecida, me sucedió a mí
a finales del año que estuvimos en Uruguay. Resulta que a partir de las evidencias que hay sobre el manejo de la pandemia del COVID, donde la evidencia muestra que sistemas con enfoques preventivos, con fortaleza en la atención primaria en salud, se comportaron mejor que sistemas como el nuestro, tuvieron menor tasa de letalidad, menor tasa de mortalidad por COVID que sistemas como el nuestro. Entonces, el Banco Mundial, el BID y la OPS lanzaron una estrategia para fortalecer la atención primaria en salud en todos los países de América Latina y el Caribe, en Uruguay. Entonces nos invitaron para que mostráramos qué estábamos haciendo. Y en una de las conversaciones que tuvimos con el FONASA de Uruguay, que es como la ADRES nuestra, nos mostraban cómo calculaban los recursos y cómo asignaban esos recursos. Entonces vienen las preguntas de rigor de nosotros, la de siempre. ¿Ustedes cómo hacen para gestionar la corrupción? Y ellos también se miraban entre sí, corrupción. Claro, hay unas formas distintas de hacer las cosas, ¿cierto? Hay una forma que gestionan la corrupción, ¿cierto? Que no tienen tanta desconfianza entre los actores como las que tenemos hoy, ¿cierto? Pero obviamente nos vamos a demorar un poquito. Lo último, ya para no cansarte, que se me olvidó, es que estamos planteando a los congresistas el introducir un artículo que cree una agencia nacional que gestione la información en salud, porque ahora ha crecido tanta la tecnología que nos estamos quedando cortos en las capacidades. Entonces, la idea es tener una agencia que tenga una gobernabilidad realmente sobre toda la información que tenemos y que haya una seguridad informática, pero que también se faciliten estos procesos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar y dense un aplauso por haber esperado y gracias, señor viceministro, por su presencia.